Hola, buen día a todos. Vamos a tratar de meterle pata. Estoy acá, soy Guido de Huevo con Marina de Molinos Río de la Plata. Y como anticipó Santiago, vamos a estar hablando un ratito, 10 minutos, sobre cómo se habla de nutrición en las redes sociales. ¿Sí? Y digo, la verdad es que es por ahí, hay problemas de formato. No pasa nada, vamos a gambetear. A ver, ¿por qué vale la pena prestar atención a las redes sociales para esto? Es una verdad de perogrullo, es una verdad evidente, pero la verdad es que hoy la gente cuando piensa en alimentarse, cuando piensa en comida, no piensa tanto en lo que le cocinaba la abuela, o quizás sí, mientras lo pueda instagramear. No piensa tanto en las tradiciones culinarias, no pasa tanto quizás en la gastronomía, piensa más que nada en lo que ve en su feed, en lo que ve en su hilo de publicaciones. ¿Sí? Entonces hablar de nutrición implica hoy pensar seriamente qué pasa en ese espacio infinito, inconmensurable, y etcétera. Así que para introducir el problema de investigación concreto, le paso la palabra a Marina. Dale. Bueno, ahí les cuento, nosotros como compañía de alimentos, yo trabajo en Molinos, teníamos como mucho tema, si quieren, o mucho problema en poder sistematizar y entender cómo estaba organizado ese discurso, ¿no? Como qué había por detrás de ese discurso, porque veíamos likes, veíamos comentarios, entendíamos que había negativos y positivos, pero no entendíamos ni cómo eso se vinculaba con las audiencias, ni cómo eso construía, si quieren, valores en torno a la problemática de la alimentación y de la nutrición, que hoy es súper relevante y genera un montón de efectos sobre nuestras marcas, ¿no? Entonces ahí teníamos como todo un desorden y necesitábamos un poco de ayuda para poder ordenarlo, sistematizarlo y clasificarlo para nosotros poder después usar esa información y seguir siendo relevantes para los consumidores, poder conectarnos con cosas que a los consumidores les interesen y les sirvan, ¿no? Y nosotros desde Huevo, a grandes problemas, grandes soluciones, propusimos un enfoque semiótico a gran escala, porque para nosotros, hablar de discurso, por ahí por formación profesional, no es tanto situar grandes emergentes, sino sobre todo decodificarlo e interpretarlo. ¿Sí? Se complica un poco cuando estamos lidiando con 400 perfiles que cada uno tiene por ahí una centena de posteos, ahí se pone un poco peleagudo, y por eso armamos este proceso de trabajo que les voy a contar ahora mismo. De entrada, usando Brandwatch, definimos 1.700 perfiles que cumplían con una serie de condiciones que nos eran útiles. Desde keywords hasta vínculo con ciertos hashtags, hasta las descripciones en las bio. Usamos un montón de variables que obviamente convinimos con Marina y con su equipo. Y después refinamos la muestra manualmente a 358 influencers que nos eran relevantes. ¿Por qué? Porque en el medio estaba el doctor Cormillot, porque en el medio estaba el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Tuvimos que limpiar manualmente esa base de datos y con eso llegamos a 358 influencers relevantes. Con esos 358 influencers relevantes nosotros desarrollamos una plataforma propia para chupar, para aspirar, para absorber toda la información que nos resultaba relevante. Levantamos biografía, levantamos un montón de elementos clave, pudimos generar nuestra propia tasa de engagement, ad hoc, el alcance, los últimos 10 posteos con sus comentarios, un montón de datos que alojamos en una base de datos de doble entrada y sobre la que aplicamos una serie de algoritmos de Machine Learning para detectar patrones discursivos latentes en el corpus. ¿Sí? Una aplicación que es relativamente trivial, si quieren, pero que sirve mucho para mapear de manera temática todo este material que teníamos. Sin embargo, las máquinas son excelentes para encontrar patrones, lo hacen mejor que las personas en muchos casos, pero somos nosotros, las personas, las que construimos sentido. ¿Sí? Para eso, armamos una plataforma también de manera propia, ad hoc, para codificar y recodificar lo que la máquina ya había leído. ¿Sí? Y con eso establecimos una serie de discriminadores y una serie de arquetipos clave. Y nos encontramos con 6 arquetipos de influencers en nutrición. Los 2 discriminadores son, por un lado, la formación, porque nos encontramos con muchos influencers que lo primero que hacían era tirar todos los papiros sobre la mesa, su matrícula nacional, su universidad, un montón de datos que tienen que ver con una formación profesional académica. Y después nos encontramos, obviamente, con un montón de influencers que hablaban de un lugar poco ortodoxo, por decirlo con decoro. Health coach certificados, yoga ashtanga, hay un montón de cuestiones que servían como fuente de autoridad para su discurso alrededor de la nutrición. Y por otro lado, otro gran discriminador fue un enfoque normativo baja línea de conteo de calorías, conteo de gramos, al gramo, al microgramo prácticamente, o un enfoque más relajado, un poco más ameno, un poco más amigable. Con eso llamamos estos 6 perfiles. Los expertos baja línea, que son médicos que te dicen o haces lo que yo te digo o te vas a buscar otro médico, por ahí a alguno le suena.
Otros médicos que en cambio hablan de un lugar más del balance, del equilibrio, bajaban línea, pero entendiendo también la realidad de las personas de carne y hueso, si quieren. Los expertos cómplices, que se mufaban, digo, mucho de su contenido tenía que ver con burlarse de la bajada de línea. Los nuevos profetas, que sobre todo vinculados al fitness o a dietas de moda, digo, la ketogénesis y ese tipo de discursos que hoy están súper en boga, bajaban línea, pero con una severidad tremenda. Los aliados de la cocina, que eran profesionales en general de formación culinaria o gastronómica, que bajaban mucho tip y mucha recomendación para preparar comidas más o menos saludables, ¿sí? Y por último, las en realidad, porque la mayoría eran mujeres, gurúes New Age, ¿sí? Para entender un poco qué pasaba con estos perfiles independientemente de la interpretación, porque cada uno de estos perfiles venía obviamente con una caracterización blanda, también generamos una serie de métricas ad hoc para tener una mejor noción del dimensionamiento, ¿sí? Por un lado, elaboramos una especie de índice de share de tópico, es decir, cuántos influencers de los totales correspondían a cada una de estas corrientes. Eso nos da una idea de la visibilidad de estas corrientes dentro de la muestra que teníamos. Y también la audiencia potencial. Si sumamos a todos esos perfiles de cada una de las corrientes, ¿a cuánta gente potencialmente podía llegarles? ¿Había perfiles que se repetían? Digo, ¿había personas que seguíamos un perfil? Definitivamente sí, supongo que ustedes también lo deben hacer, en el caso de que sigan influencers de nutrición. Pero sin embargo, digo, en las redes pasa algo que es la famosa cámara de eco, donde la misma información muchas veces llega por distintas fuentes. Entonces, no está mal que se repita, no está mal ser redundante en este punto. Si algo que por ahí en otro tipo de diseños muestrales uno evitaría a toda costa. Y lo que nos dimos cuenta de esto es que uno, quizás laburando con alimentos, laburando en la industria hace tantos años, uno tiene como la sensación de que ese discurso medio dietético de la década del 80, de la Diet Coke, es medio obsoleto, que quedó medio de modé. La verdad es que uno de cada 2 perfiles que recabamos tenía un discurso hipernormativo. Así que tan obsoleto no es. Pero lo que sí nos dimos cuenta, además, es que los perfiles que iban hacia un enfoque más relajado eran mucho más eficientes en la recepción. Porque eran solamente 1/3 de la cantidad de influencers que habíamos levantado, pero tenían una audiencia potencial un 10% superior. Y eso nos estaba hablando de algo. Y nos estaba hablando de que básicamente la influencia se juega en ambas direcciones, ¿sí? Los emisores en las redes sociales pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa del otro lado ya está fuera de su control. En las viejas clases de semiótica era como esta metáfora de tirar una botella al mar y ver qué pasaba del otro lado. Está completamente fuera del control. Entonces, nosotros también, como teníamos los posteos y teníamos los comentarios, analizamos las interacciones de los perfiles, otra vez con un mix de machine learning y sensibilidad humana desde una técnica de close reading, ¿sí? Y además sumamos unas entrevistas, porque siempre hay que meter entrevistas en el medio, siempre aportan. Digamos, metimos un poco de exploración cualitativa, quizás un poco más tradicional para enriquecer estos hallazgos maquínicos, si quieren. Y armamos una taxonomía de la interacción, donde clasificamos a partir de 7 categorías los comentarios. Comentarios de muy poco involucramiento y un tono negativo, el rechazo sarcástico, ¿no? Como el hate, la forreada, es muy típica de las redes sociales. La crítica y el desafío, que ya implicaba un mayor involucramiento porque implicaba cuestionar el contrato de lectura de una manera directa, de una manera explícita. La resonancia emocional, que era relativamente neutra, como decir, che, eso que estás diciendo me resuena. La validación con humor, que es como el sweet spot donde toda la comunicación quiere llegar, por lo menos acá en Argentina. La aspiracionalidad, la validación y el pedido pragmático de información, ¿sí? Nosotros armamos esta taxonomía y les voy a ilustrar con qué nos encontramos y por qué es importante, de cierto modo, medir esta interacción, ¿sí? Y les voy a mostrar con un ejemplo que es el ejemplo de los nuevos profetas, los que bajan líneas sobre el gimnasio. La cantidad de repeticiones, la cantidad de proteína, la cantidad de calorías. Estoy seguro de que todas tienen ese arquetipo bastante bien en la cabeza. Con lo que nos encontramos es que casi la mitad de las interacciones que relevamos tienen un tono súper aspiracional. Obviamente los comentarios que están al costado son comentarios que levantamos, perdón si espero que no haya nadie, son 4 casos, pero digo, son casos reales. El 40% casi de las interacciones que relevamos hablan desde un lugar de aspiracionalidad, digo, donde el contenido que se ve es un contenido que inspira, es un contenido que es, che, quiero ser así. Quiero tener esa cola, quiero tener esas piernas, quiero tener esos músculos, quiero tener esa fuerza, ¿sí? Pero el segundo, acá pusimos una especie de top to box, el segundo tipo de comentarios más relevado era de la crítica y el desafío. Lo que vos me estás diciendo está muy bueno, pero siempre me siento en falta, ¿sí? Y nos decían eso, esto es una chica de 24 años de AMBA que nos decía, me encanta verlos porque me motivan un montón, pero al mismo tiempo siento que nunca voy a llegar a eso y siempre me falta. Y otro pibe decía, che, me encanta ver las rutinas,
pero después de un rato me di cuenta de que eso es súper ideal. Y eso ya nos está hablando de un régimen de interacción que hay que ver si la marca está dispuesta a meterse en el medio de todo este embrollo, ¿sí? Y pasa con este perfil y pasa en menor medida también con los otros. Y esto está mucho más allá del alcance y del impacto. Y en este punto, ¿qué significa esto en un sentido más amplio? Es que para nosotros entender el discurso online, no deja de ser un discurso social relativamente tradicional, es entender su ritmo como sistema. ¿Sí? A veces uno se queda mirando cada uno de los elementos, tratando de entender la tasa de compromiso, tratando de entender el impacto, tratando de entender el alcance. Y la realidad es que los influencers a veces se definen por lo que no son. Soy gracioso porque no bajo línea. Soy bajo línea porque me tomo las cosas en serio. Y todo eso tiene un régimen de sistema donde cada parte define el rol y la función de las otras partes. Y no entenderlo como ritmo es entender la mitad de la historia. ¿Sí? Y ahora la dejo a Maru. Sí, y ahí nosotros, la verdad que esta investigación para nosotros fue súper útil, porque lo que nos permitió es entender, nosotros podemos ver los comentarios, podemos meternos, podemos ver los likes, podemos entender, pero este ida y vuelta con los otros es muy difícil de sistematizar. Y además nos permitió a nosotros una clasificación de un montón de estilos de comunicación y entender con qué marcas esas comunicaciones o esos estilos podían conectar de manera mejor. Entonces para nosotros fue, digamos, súper relevante y súper ordenador, ¿no? Como no sé si hay gente también de empresas, obviamente sí, pero digo, a veces hay tanta información y el desorden nos juega una mala pasada. Ya estamos terminando. Sí, me queda el gran Tengo cierre. No, pero a ver, para nosotros este laburo implicó sobre todo poner sobre la mesa que el verdadero engagement tiene que ver con una combinación entre inteligencia artificial, que de nuevo, nosotros desarrollamos soluciones de inteligencia artificial, lo recontra usamos, somos re fanas, es como medio un tabú decir que no lo usa. Sí. Lo recontra usamos, está buenísimo, aguante GPT, todo lo que quieran, está calentando el planeta a fondo, pero vamos a darle para adelante. Pero lo que sí creemos es que es clave aportar sensibilidad humana y no aportar solamente para controlar o para supervisar o para mirar de lejos. Es una interacción genuina y verdadera. Y es por eso que para nosotros, por lo menos en Huevo, cuando desarrollamos tecnología, cuando probamos tecnología y cuando usamos tecnología, es siempre, y suena medio tonto, pero es siempre al servicio de la empatía. ¿Sí? Tecnología que en ese sentido sirva para escuchar más, para escuchar mejor a las personas y quizás ya no tanto para reemplazarlas. ¿Sí? Así que les agradezco mucho.